Ok, empezamos ya, ¿verdad? En este momento, estimado maestro. Bueno, muy buenas tardes, estimados asistentes que se conectan en esta hora a nuestra plataforma virtual. Reciban un cordial saludo de parte del Honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. Damos también las gracias a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, por el apoyo que nos han brindado para llevar a cabo esta actividad formativa tan importante para toda la comunidad jurídica. En esta ocasión tenemos la presencia nuevamente del doctor Marcos Antonio Vela Ábalos. Ya lo tuvimos el honor de tenerlo el jueves pasado con nosotros, ¿verdad? A quien le damos una cordial bienvenida al doctor Vela Ábalos. Y en esta ocasión nos va a exponer sobre criterios jurisprudenciales recientes en derechos laborales. Ese es el tema de nuestra conferencia para esta tarde. Esto en el contexto del ciclo de videoconferencias de derecho laboral del año 2023. Voy en este momento a leer brevemente un extracto de la hoja de vida de nuestro invitado especial para esta tarde. El doctor Marcos Antonio Vela Ábalos es colaborador jurídico del área de inconstitucionalidades de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Posee un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Es especialista en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad Alberto Hurtado. Es capacitador del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial. Consultor del Comité Internacional de la Cruz Roja, Misión El Salvador. Docente de maestría, posgrado y pregrado en las áreas de teoría del derecho, argumentación jurídica, derecho constitucional y procesal constitucional. Autor del libro Proceso de Inconstitucionalidad, Configuración Salvadoreña. Es un amplio recorrido académico y científico el que tiene también el doctor Marcos Antonio Vela Ábalos, quien nos va a deleitar con esta conferencia de esta tarde, a quien le damos la bienvenida. Y antes de cederle el micrófono al doctor, tenemos también por acá la presencia de nuestra concejal, la maestra Verónica Lisset González, a quien le damos un cordial saludo por estar acompañándonos en esta tarde también con nosotros. Eh, bueno, la dinámica que tenemos para esta tarde ya la conocemos. Vamos a escuchar al doctor con su ponencia y posteriormente tendremos un espacio para preguntas y respuestas finalizada la conferencia, ¿verdad? Ahí más o menos por las 3:15 más o menos, ¿verdad, doctor? Sí, correcto. Excelente. Entonces, vamos entonces a ceder el micrófono al doctor Vela Ábalos para que nos exponga su tema. Adelante, doctor. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, em, agradecer por la ventana para poder hablar sobre estos temas al Consejo Nacional de la Judicatura y a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. Ya, pues, el ingeniero Morales ha sido muy amable en decir mis credenciales, así que solamente reitero, mi nombre es Marcos Vela. Voy a estar a cargo de esta ponencia, que es la cuarta en este ciclo de conferencias y la segunda que a título individual me corresponde impartir a mí. De lo que vamos a hablar en esta sesión son de los criterios de la Sala de lo Constitucional en materia laboral. Voy a comenzar quizás haciendo una pequeña precisión, y es que, como bien se explicaba, de lo que vamos a hablar es de los criterios actuales, pero entendiendo que actuales significa, por lo menos para efectos de esta sesión, que son los criterios que en este momento rigen en materia laboral desde la jurisprudencia constitucional, aunque su origen no necesariamente data de hace unos 5 años o 4 años, porque algunos de estos criterios tienen mucho más tiempo de existir. Y también quizás es importante que yo aclare antes de iniciar con esta
presentación que voy a hablar acerca de casos que ya hayan sido decididos y que ya están debidamente notificadas a las partes intervinientes las decisiones. Estuve revisando y algunos de los casos de los que voy a hablar no están aún en el centro de documentación judicial porque por cuestiones administrativas tarda un poco en llegar desde la sala al centro y de que el centro procese esa información y la suba, pero sí son todos casos ya notificados y por tanto ya decisiones tomadas que ya son de conocimiento de las partes que intervinieron. Así que vamos a comenzar con esta presentación y lo primero que voy a abordar no es precisamente un criterio de la sala en materia constitucional, sino que es una especie de premisa básica que debemos tener clara cuando estudiamos precedentes constitucionales. Y es la idea de la jurisprudencia constitucional como una fuente de derecho porque normalmente, o por lo menos quizás un poco más frecuentemente de lo que debería y de lo que nos gustaría, se asume que los criterios de la Sala de lo Constitucional son optativos y que son criterios a los que se recurre solo cuando se les reconoce la autoridad. La verdad es que en la práctica y desde la doctrina y desde los propios precedentes constitucionales, esta idea no resulta ser cierta porque la jurisprudencia constitucional es fuente de derecho y los precedentes constitucionales son vinculantes. De hecho, cuando nosotros revisamos la jurisprudencia constitucional, vamos a encontrar que el reconocimiento de que la jurisprudencia es una fuente de derecho tiene su fundamento en la distinción conceptual entre disposición y norma. Esta distinción conceptual nosotros la vamos a encontrar en una gran cantidad de libros, principalmente de teoría del derecho y de interpretación jurídica, mencionando algunos, el libro de la interpretación de la ley de Giovanni Tarello, que es digamos, la obra icónica en lo que respecta a esta separación conceptual. Vamos a encontrar el libro de interpretación y argumentación jurídica de Alfonso García Figueroa y de Marina Gascón Avellán. Vamos a encontrar el libro Interpretar y Argumentar de Ricardo Guastini. Vamos a encontrar también el libro de El Derecho de los Derechos de Carlos Bernal Pulido, donde en algún capítulo se retoma la separación. Pero también, además de esas fuentes doctrinarias, vamos a encontrar fuentes jurisprudenciales que hacen ese reconocimiento. Por ejemplo, la sentencia de inconstitucionalidad 163-2013, la aclaración de la inconstitucionalidad 11-2005, la inconstitucionalidad 21-2020 acumulada, la inconstitucionalidad 21-2020 en el seguimiento, no en la sentencia, sino en el seguimiento y otra serie de precedentes en donde la sala ha echado mano de esta distinción que tiene origen en la doctrina. ¿Cuál es la diferencia entre disposición y norma? La diferencia es bastante elemental. Una disposición es el texto que se interpreta y una norma es el significado que se le atribuye a ese texto cuando es interpretado. Pensemos en un escenario de la vida común para que entendamos cómo opera esta separación y luego la trasladamos al ámbito jurídico. Imagínense que usted está en una situación como la siguiente. Está sentado en la mesa, alguien le sirve un plato de comida y le sirve un vaso con agua y le dice, podés comer. Usted comienza a alimentarse, comienza a comer lo que le han dado y se topa con una cuestión inusual a nivel del lenguaje. Lo que le habían dicho es, podés comer. Y usted tiene en la mesa, además de comida, agua que no es ingerida mediante comida, de forma de comer, sino que es bebida por usted. La pregunta que uno podría plantearse, por lo menos a nivel de lenguaje, es si un enunciado en el que alguien me dice, podés comer, comprende también que yo pueda beber el agua que han dejado al lado de la comida. Uno diría así, casi que por sentido común, que sí, que está permitido porque desde luego colocaron ese vaso ahí y desde luego estoy comiendo, que comprende también para mucha gente beber algo, estoy habilitado para hacer las dos cosas, para comer y para beber el agua. Eso que hicimos en esa situación tan de la vida cotidiana es precisamente
diferenciar la disposición, un texto o unas palabras que vamos a interpretar, de una norma, que es el significado que le atribuimos a esas palabras o a ese texto. De la frase podés comer, nosotros hemos interpretado que queda comprendido también beber el agua, ¿no? En el ámbito jurídico ocurre exactamente lo mismo. Tenemos una disposición, un texto que se interpreta, y una norma, que es el significado que le vamos a atribuir a ese texto que estamos interpretando, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en materia penal, se establece que en caso de duda debe resolverse lo más favorable al reo. Luego, las interpretaciones que se dan a ese principio significan, por ejemplo, ante dudas probatorias, ante dudas interpretativas, sentencias absolutorias cuando no tenemos la convicción suficiente para condenar. Tenemos, por mencionar otro ejemplo, en el derecho civil, para materia de culpas, el estándar, digamos, de evaluar esa culpa sobre la base de si la persona ha tenido el cuidado de un buen padre de familia. ¿Qué significa eso? Hay que dotarle de un significado a esa expresión. Tenemos, por ejemplo, disposiciones en donde se establece que una persona puede ver limitados sus derechos por razones de orden público y hay que interpretar este texto que habla de orden público, es decir, atribuirle una norma para que nosotros le demos pleno contenido a esas disposiciones jurídicas. Ahora, el enlace entre esta idea y la vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional descansa en que el texto que se interpreta en el caso concreto de la materia constitucional es la Constitución. El texto a interpretarse es el texto fundamental creado por el Poder Constituyente. Y la norma, el significado que se le atribuiría a las disposiciones constitucionales, son las normas constitucionales que resultan luego de que se le atribuye algún determinado contenido. Pero en nuestro sistema, la institución que tiene autoritativamente está autorizada para poder atribuir ese significado con el grado más alto de vinculatoriedad es la Sala de lo Constitucional. Eso significa que la Sala de lo Constitucional es la que atribuye significado con el mayor grado de autoridad a las disposiciones de la Constitución. Y de eso deriva que la jurisprudencia constitucional se erija como una fuente de derecho por la posición institucional que ocupa el tribunal para dotarle de significado a las disposiciones. Ahora, cuando nosotros asumimos que las sentencias constitucionales son fuente de derecho, nosotros debemos recordar dos cosas. Primero, que vincula tanto lo que conocemos como obiter dicta como lo que conocemos como ratio decidendi. Las obiter dicta, así dicho de una manera bastante sencilla, son aquellas consideraciones marginales que realiza la Sala de lo Constitucional que no son directamente utilizadas para resolver el caso concreto. En las sentencias constitucionales, estos serían los famosos considerandos que preceden a la resolución del problema jurídico. Cuando la sala, por ejemplo, esboza alguna determinada consideración sobre qué significa la inconstitucionalidad por omisión, qué significa la presunción de inocencia, qué significan los derechos sociales, todo eso es obiter dicta. Y luego tenemos la ratio decidendi, las razones de la decisión, lo que se utiliza como argumentos concretos y directamente ligados con la decisión que se toma. En las decisiones de la Sala de lo Constitucional, esto se ubica topográficamente en el apartado de la sentencia en donde la sala resuelve el problema jurídico. Nosotros vamos a encontrar en la doctrina, por ejemplo, en el artículo sin precedentes de Álvaro Núñez Vaquero, en los escritos sobre precedentes constitucionales de Larry Alexander, la idea de que normalmente en los sistemas jurídicos se reconoce la fuerza vinculante de los precedentes en lo que respecta a la ratio decidendi. Pero algunos tribunales, y dentro de esos está la Sala de lo Constitucional,
también reconocen la fuerza vinculante de las obiter dicta, de esas razones marginales que se utilizan en las decisiones que adopta la Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, esto se ha dicho en el Habeas Corpus 445-2014 y también se ha dicho en la sentencia de inconstitucionalidad 44-2015 acumulada. Lo que significa esto es que todas las consideraciones de la sala, sean aquellas que resuelven directamente el problema jurídico o aquellas que se utilizan para sustentar, digámoslo así, doctrinariamente o argumentativamente todo el aparataje conceptual de la sentencia, vinculan. Eso es lo que ha adoptado la sala como postura en relación con el alcance de la vinculatoriedad de sus precedentes. Otra cosa que nosotros debemos tener claro en lo que respecta a materias de precedentes. En materia de amparo y en materia de habeas corpus hay una dimensión objetiva. Básicamente, la dimensión objetiva se contrapone y complementa con la dimensión subjetiva, que implica que además de resolver el problema jurídico concreto de la persona que actúa como demandante, también significan o implican interpretaciones de disposiciones constitucionales o de disposiciones legales que van más allá del caso concreto que se está decidiendo, que también son obligatorias para las autoridades que en lo sucesivo tengan que enfrentarse a casos que guarden semejanza relevante con el que ya fue decidido. Por ejemplo, el caso paradigmático de dimensión objetiva en materia de amparo es el amparo 80-2010. Una persona había ido al INPEP a pedir que el INPEP le diera una pensión por viudez y se la habían negado porque antes de la sentencia de inconstitucionalidad 112-2012, el artículo 60 de la ley del INPEP establecía que para poder acceder a la pensión por viudez, la persona debía ser además de viuda, en el caso de ser hombre, debía de ser mayor de 30 años y ser inhábil para el trabajo. A la mujer solo se le exigía la condición de viudez. Alguien había pedido un amparo diciendo, mire, esto viola la igualdad. Y efectivamente la sala había declarado que eso era violatorio del principio del derecho de igualdad en ese caso concreto. Pero viene un segundo y pide exactamente lo mismo y el INPEP se lo rechaza. Esta persona acude a la sala de lo constitucional y ese caso es el amparo 80-2010. Ahí la sala le dice al INPEP, mire, así, palabras más, palabras menos, ¿no? Mire, yo ya le decidí un caso como este. Usted no tiene que esperar a que yo como tribunal le esté emitiendo sentencias estimatorias caso por caso, porque la interpretación que ya hice en el primer supuesto diciendo que esa disposición era violatoria de la igualdad, debería ser suficiente para arropar otros casos en donde haya semejanza relevante, es decir, otros casos en donde un hombre pida pensión por viudez y se le deniegue únicamente por no cumplir con esas exigencias que solo se le están solicitando a los hombres, la mayoría de los 30 años de edad y la inhabilidad para el trabajo. Básicamente esa es la idea de la dimensión objetiva, la idea de que las decisiones en amparo y en habeas corpus trascienden al caso concreto, porque nosotros, y esta es una idea como muy reproducida en aulas universitarias, asumimos que la inconstitucionalidad tiene efectos generales y obligatorios y es la única con esos efectos, pero el amparo y el habeas corpus tienen una dimensión general también, que es esta dimensión objetiva. Así sea en pequeño, en el sentido de que no expulsan del orden jurídico ninguna fuente de derecho, como sí lo hace la inconstitucionalidad, pero que sí permite extraer criterios interpretativos y aplicativos de normas jurídicas para casos posteriores. Ya que tenemos nosotros esta base, que yo creo que es como la base conceptual de la que nosotros vamos a partir en esta ponencia, quiero explicarles algunos de los criterios principales que la sala tiene en materia laboral. Y ojo que digo principales porque por la amplitud de criterios que existen, no puedo definitivamente, ni aunque yo así lo quisiera, abordar todos los criterios que hay, pero sí los de las cuestiones que suelen ser
más recurrentes en la jurisdicción ordinaria o, sin ser de lo más recurrente en la jurisdicción ordinaria, cuanto menos de aquellas que resultan de mayor utilidad práctica en el día a día. Bueno, lo primero, el tema de la estabilidad laboral, que suele ser una cuestión bastante, no digo yo incomprendida, porque no es esa la expresión, pero sí creo que suele ser la que es entendida de una forma mucho más estática de la que verdaderamente posee. Nosotros podemos rastrear sentencias de hace mucho tiempo, aquí, por ejemplo, el Amparo 9-2013 del 2014, que mantiene su vigor este precedente, ¿sí? En donde la sala determina que para determinar o para indicar si una persona posee estabilidad laboral, se tiene que examinar una serie de factores caso a caso, ¿sí? Lo que hay que examinar es, en primer lugar, que la relación laboral es de carácter público. Se entiende acá que para que haya estabilidad laboral tenemos que ubicarnos en el sector público, porque ahí la tutela de esa estabilidad tiene como finalidad profesionalizar el servicio y permitir que sea el mejor posible. En segundo lugar, es necesario saber si las labores pertenecen al giro ordinario de la Constitución, de la institución, perdón, de la institución. Tercero, que esas labores son de carácter permanente, porque hay ciertas disposiciones del sector público, principalmente el artículo 84 de las disposiciones generales del presupuesto, permiten contratos temporales bajo ciertas condiciones particulares. Esos supuestos de contrato temporal, que no van a ser contratos falsamente temporales, es decir, yo no le puedo poner un plazo de 3 meses a una actividad que es de carácter permanente en una institución, sí le puedo poner 3 meses a algo coyuntural, por ejemplo, voy a llamar a una persona para que cubra a una empleada que está en su descanso postnatal, pues eso tiene un carácter delimitado, objetivo, de por qué sería temporal y no permanente. Y por último, que el cargo no sea de confianza. En el caso de los cargos de confianza, la línea jurisprudencial se mantiene del mismo modo que se ha mantenido siempre. Se subdivide esta confianza en una confianza política o se subdivide en una confianza personal. Para determinar si estamos ante un cargo de confianza política o personal, lo vamos a examinar caso a caso. A veces se piensa, y lo he oído bastante frecuentemente, que los cargos son siempre de confianza independientemente de una institución. Por ejemplo, hay quienes preguntan, mire, ¿y qué ha dicho la sala sobre los jefes de la UASI? ¿Son de confianza o no son de confianza? ¿Qué ha dicho la sala sobre un director de tesorería o sobre un jefe de tesorería o sobre un subjefe de tesorería? ¿Son o no son de confianza? Ahí no podemos nosotros decir de forma cerrada que siempre esos cargos serán de confianza, por ejemplo, un subjefe de tesorería, porque primero no todas las instituciones suelen tener el mismo organigrama. Hay que revisar el organigrama de cada institución concreta para saber si ese cargo tiene mayor o menor dependencia con el titular, si ese cargo implica o no dirección de personal, si ese cargo es un cargo con mayor o menor potestad decisional autónoma. Es decir, son factores que se analizan caso con caso a la luz de la organización que tiene una institución determinada. No podemos nosotros decir que un determinado cargo, si por ejemplo hubiera un subdirector de tesorería o un subjefe de tesorería y en un amparo la sala dice, mire, es cargo de confianza, esa será la misma respuesta que nosotros tendríamos en un amparo distinto porque seguramente partiendo del organigrama de las instituciones no tengan el mismo nivel de dependencia del titular, el mismo nivel de facultad de dirección
o el mismo nivel de los factores que examinamos para saber que un cargo es o no es un cargo de confianza, ¿sí? Pues esa estabilidad laboral que estaría regida por estos criterios tiene como particularidad que nos permite a nosotros conservar el empleo, ojo, no el cargo, sino el empleo. La estabilidad en el cargo es más restringida porque implica que la persona tiene estabilidad en un cargo en específico, no a conservar su empleo público. Nosotros encontramos estabilidad en el cargo para supuestos más restringidos, distintos de la estabilidad en el empleo, que sí es algo que tienen básicamente todos los servidores públicos, ¿sí? ¿Qué se necesita para que esa estabilidad laboral y ese derecho a conservar el empleo se mantenga? Necesitamos que primero subsista el puesto de trabajo. No es inconstitucional por sí mismo, ni es amparable por sí mismo que haya, por ejemplo, una supresión de plaza, una supresión de una institución. Se puede reorganizar el sector público y puede ocurrir que eventualmente haya una plaza suprimida. Lo único es que la jurisprudencia tiene una línea jurisprudencial que indica que cuando se está ante supresiones de plaza, hay que tomar ciertas medidas por parte de quien suprime la plaza. Por ejemplo, ver si existe la posibilidad de reubicar al servidor en otra plaza análoga, ver si esa supresión de plaza cuenta con un estudio técnico de por qué es innecesaria para que no sirva como método de encubrimiento de un despido. Es necesario que si de verdad no existe modo de salvar la plaza, ni existe modo de ubicar a esta persona en un cargo distinto, se pague las indemnizaciones y las demás prestaciones laborales a las que esta persona tenga derecho. Y particularmente hay que hacer reservas presupuestarias para que cuanto menos, si no se puede pagar de inmediato, se paguen en el ejercicio fiscal posterior al año en el que la persona ha sido suprimida en su plaza. Es necesario también que la persona no haya perdido su capacidad física o mental para desempeñar el cargo. Ojo que esto hay que leerlo en clave de derecho antidiscriminatorio, es decir, la pérdida de una capacidad física o mental, una discapacidad motriz, una discapacidad psíquica, no va a significar por sí mismo pérdida de estabilidad laboral, porque al contrario, las personas discapacitadas gozan de un estatus cualificado de protección que nosotros podemos encontrar muy ampliamente desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos. Hay una Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad que instituye un comité de derechos de las personas con discapacidad que tiene hasta esta fecha dos observaciones generales en las que desarrolla esas disposiciones y explica el alcance de tales derechos, pero también tenemos en el sistema interamericano una Convención Interamericana de Derechos de las Personas con Discapacidad que puede ser interpretada por un consejo que estatuye el mismo tratado. Esto quiere decir, palabras más, palabras menos, que las personas discapacitadas y la pérdida de esta capacidad física o mental no va a significar una cláusula abierta para la discriminación contra estas personas. De lo que sí podríamos estar hablando es, por ejemplo, bueno, mire, si usted sufre un accidente y ese accidente le imposibilita seguir teniendo esa plaza en específico, por ejemplo, yo estoy en la Policía Nacional Civil como un agente que anda a pie en los operativos y sufro un accidente en el que pierdo las piernas, pues tiene un sentido que para ese empleo específico yo ya no pueda seguir funcionando para ese empleo en específico. Sí, podría darse el caso de que la persona sufra algún derrame cerebral que le impida el ejercicio de ciertas labores que supongan actividades intelectuales muy intensas y que ya no estén las posibilidades de la persona a la luz de las evaluaciones médicas que existen. Entonces, ahí es importante que tomemos muy en cuenta que en lo que respecta
a la discapacidad, no tenemos que verlo así como un cheque en blanco, ¿no? Un cheque en blanco para poder discriminar a personas discapacitadas, porque de hecho, el derecho internacional, está el caso Yui de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo ha dicho la propia jurisprudencia constitucional en la inconstitucionalidad 33/2016, por ejemplo, la 5/2016, la 98/2015, que nos indican que cuando discriminamos a personas que están en un grupo vulnerable, por el caso de las personas con discapacidad, el Estado es el que tiene que acreditar que esa acción discriminatoria era imperativa desde el punto de vista constitucional y convencional. Y es el Estado el que tiene la carga de argumentar la justificación de esa acción discriminatoria. Si el Estado no lo hace, sobre ese tipo de actos o sobre esas omisiones pesa una presunción de inconstitucionalidad y una presunción de inconvencionalidad. ¿Qué significa esto? Le pedimos que justifique y el Estado no justifica, pues entonces declaramos inconstitucional o declaramos inconvencional, simplemente porque no pudo justificarse, ¿sí? Pero también hay otros criterios a tomar en cuenta, por ejemplo, que las labores se desarrollen con eficiencia, pues también la falta de celo y diligencia es de hecho una causal de destitución en la ley de servicio civil. Es necesario que la persona no haya cometido una falta grave que esté establecida como causa de despido. Yo llego a una institución pública armado y disparo el arma de fuego, evidentemente yo no puedo arroparme en mi estabilidad laboral para justificar ese comportamiento y decir yo no tengo que sufrir una consecuencia de destitución o de despido, ¿sí? Luego, que subsista la institución en la que presta sus servicios, aquí hablábamos del supuesto, no de la supresión de plazas, sino de la supresión de la institución como un todo. Y por último, que el puesto no sea de aquellos cuyo desempeño requiere de confianza personal o política. Ya les explicaba que no podemos elaborar listados taxativos de cuáles cargos son cargos de confianza, sino que eso se analiza caso por caso, ¿sí? Algo más relevante en la jurisprudencia constitucional, este es un criterio que viene desde hace muchos años, imagínense la sentencia que les menciono acá es de 2012, es el amparo 881/2012, señala que en el caso de traslado de servidores públicos, previo a la materialización de ese traslado, lo que debe de verificarse es, primero, cuál es la necesidad que tiene una institución de reorganizar su personal debido a que alguna de sus unidades administrativas carece de suficiente personal para cumplir sus funciones. O sea, un traslado tiene que primero comenzar por justificarse desde el punto de vista objetivo. ¿Qué necesidad hay en la institución a la que pertenece o en la que labora la persona que es trasladada? Y luego el nivel de especialización del servidor público que se pretende trasladar y su idoneidad para desempeñar el cargo al que será destinado. A ver, obviamente, yo, por ejemplo, que en el área de lo jurídico no podría decir, bien, yo soy intrasladable. Claro que lo soy como cualquier otro servidor público. Pero no me van a decir, mire, lo vamos a trasladar a la división de informática para que usted a partir de mañana comience a programar el software para el examen de notariado. Yo no tendría la especialización ni la idoneidad para hacer algo como eso. O sea, en el caso de los traslados, es necesario tener en cuenta que hay una especialidad de la persona y que la persona, cuando es trasladada, tiene que hacerse sobre la base de esa especialidad. ¿Sí? Otra cuestión importante, y esto tiene que ver con los amparos, es que en el caso del amparo 661/2012 se reconoció que la nulidad de despido que establece la ley de la carrera administrativa municipal es un presupuesto necesario para iniciar el proceso de amparo. Recuerden que el amparo necesita del agotamiento de los recursos que sean idóneos y efectivos para reparar la violación constitucional.
revisando el contenido de ese proceso de nulidad de despido en la ley de ley de la carrera administrativa municipal, nos topamos con que ese proceso como resultado tiene el reinstalo. Es decir, el resultado de la nulidad del despido es precisamente la restitución del derecho que ha sido vulnerado. ¿Qué implica esto? Esto implica que si se necesita, que si se puede llegar a ese resultado en el proceso de nulidad, pues entonces se necesita agotarlo si nosotros queremos iniciar el amparo, porque de lo contrario no habríamos agotado un recurso, entiéndase aquí recurso en el sentido amplio de la expresión, no en el sentido restringido de un medio impugnativo tendente a revocar, a modificar, a anular o confirmar una decisión ya tomada. Pues entonces vemos que cumple con esa idoneidad, cumple con esa eficacia. Y ojo, aquí solo a título de comentario, recuerden que la existencia de procesos como el amparo o como el habeas corpus se justifica a nivel interamericano con base en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese artículo se establece el derecho a la protección judicial y, entre otros, se estatuye el derecho a que exista un mecanismo sencillo, expedito y eficaz para reparar violaciones a derechos. Cuando se ha interpretado esa disposición en el ámbito interamericano, lo que se ha dicho es que básicamente implica que debe haber reconocimiento de amparo y que debe haber reconocimiento de habeas corpus, ¿sí? A nivel interno. Tiene que haber procesos que cumplan esas funciones al margen de que no reciban exactamente ese nombre, ¿sí? Nosotros tenemos el amparo y en Colombia tienen la acción de tutela, que es lo mismo. En Bolivia tienen la acción de protección, en Brasil tienen el mandato de seguranza, pero al final el equivalente al amparo son esos procesos porque cumplen exactamente la misma función y se rigen por presupuestos semejantes. Pues bien, como el proceso de nulidad de despido opera del modo en el que les he explicado, eso significa que para cumplir con ese presupuesto procesal de agotamiento de recursos idóneos y efectivos, pues yo tendría que agotar ese proceso de nulidad de despido. Por ejemplo, y citando la sentencia del amparo 661-2012, la sala dice que a partir de ese fallo se debe considerar la nulidad de despido regulada en la ley de la carrera administrativa municipal como una vía idónea y eficaz para subsanar eventuales lesiones de los derechos fundamentales de los servidores públicos municipales que hayan sido separados de sus cargos sin la tramitación del proceso regulado en la aludida ley. Es decir, se requiere de que haya un agotamiento de ese recurso, o aquí, insisto, uso de la palabra recurso en el sentido amplio, en realidad es un proceso, ¿sí? Para que luego podamos empezar a valorar el uso o el recurso al proceso de amparo, ¿sí? Esa es la cuestión que hay que decir en cuanto a eso. Hay otro caso que me parece interesante y es el del amparo 46-2013. Este tiene que ver con contratación colectiva y régimen de trabajo. Lo que se dijo en esta sentencia es que en aquellas instituciones en donde existe un contrato colectivo de trabajo, el hecho de que exista ese contrato colectivo no hace variar la calidad de servidor público de la persona que desempeña sus labores en una institución oficial autónoma. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que aunque yo esté dentro del contrato colectivo, aunque yo me beneficie del contrato colectivo, la función, la relación de trabajo sigue siendo pública. No va a cambiar ese contrato colectivo esa característica de la relación. Distinto es cuando yo me ligo a una institución oficial autónoma mediante un contrato individual de trabajo. Eso podría, en el caso concreto, dependiendo de las características de la labor y etcétera, constituirse como una razón para calificar a esa relación de trabajo como una relación
privada, es decir, no una relación regida por el derecho público, sino regida por el derecho laboral ordinario. Ahora, independientemente de las razones que se aleguen como justificativos de la destitución, dice la sala, siempre debe cumplirse con la exigencia del proceso previo que señala el artículo 11 de la Constitución. Es decir, en caso del servicio público, la destitución del servidor tiene que estar precedida por un proceso, ¿sí? Y voy a insistir, el hecho de que exista ese contrato colectivo de trabajo no va a alterar, no va a modificar la naturaleza pública de la relación. Otra sentencia interesante, esta es mucho más reciente, es la inconstitucionalidad 62-2018 acumulada, de 30 de septiembre de 2022. En el caso, que es un proceso acumulado, de hecho, bueno, la consejera González, la maestra Verónica, que está acá con nosotros escuchando la ponencia, era una de las demandantes en este caso acumulado. Es un caso de inconstitucionalidad por omisión, presentado allá en el 2018, como bien se indica la referencia, ¿no? Porque no se había regulado la medida cautelar y el efecto de la sentencia de casos de despido de mujeres embarazadas para que pudiera ser ordenado su reinstalo, ¿sí? Básicamente lo que se argumentaba es que como mejor garantía para el artículo 42 de la Constitución, debía existir la posibilidad de que los jueces de trabajo, en caso de despido de mujeres embarazadas, pudieran ordenar el reinstalo de las mujeres embarazadas, ¿sí? Ya fuera como medida cautelar o ya fuera como efecto de una sentencia. El proceso se acumula a otra inconstitucionalidad en donde se impugnaba el artículo 113 del Código de Trabajo, que establece lo que el mismo legislador llama como una garantía de estabilidad ampliada para la mujer trabajadora, que consiste en que no puede ser despedida hasta 6 meses después del descanso postnatal, a menos que el hecho por el cual se motiva el despido fuere anterior al parto. Sí, en ese caso, pues termina el descanso postnatal y sí se puede hacer efectivo ese despido, pero después del descanso postnatal, ojo, ¿no? Pues la sentencia aborda 3 temas relevantes. El primero es un desarrollo un poco exhaustivo sobre los derechos y sus garantías. Básicamente la cuestión es esta. En el derecho constitucional se acepta, es como un lugar común para el derecho constitucional, que una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa distinta son las garantías de esos derechos fundamentales. El derecho fundamental es el derecho a algo, la libertad, la competencia o la inmunidad que me confiere una disposición de derecho fundamental. Y la garantía es un mecanismo normativo que asegura ese derecho. Por ejemplo, yo tengo el derecho a la indemnización, pero para garantizar mi derecho a la indemnización están los jueces de lo laboral como una garantía secundaria de tipo jurisdiccional. Está la obligación estatuida en la ley de pagar esa indemnización como una garantía primaria, una obligación correlativa. Lo que la sentencia dice en relación con esto es que los derechos necesitan de garantías para ser eficaces. El reconocimiento de los derechos es el punto de partida, porque claro, primero tiene que haber un reconocimiento de que ese derecho está y existe, pero las garantías son aquello que va a permitir que los derechos sean eficaces, que en la práctica no solo sean un pedacito de papel, sino que sean algo que verdaderamente puede ser gozado por las personas que tienen ese derecho. La garantía de los derechos, la sala, siguiendo básicamente la doctrina de Luigi Ferraioli y la de Ávila Santa María, dice que las garantías pueden ser de tipo primario o pueden ser de tipo secundario. Llamamos garantías primarias a aquellas garantías que consisten en las obligaciones correlativas a un derecho. Si yo digo que una persona tiene derecho a la salud, su garantía primaria es la obligación correlativa de brindar servicios de salud. Si yo digo que una persona tiene derecho a indemnización, la garantía primaria que posee este derecho es la obligación correlativa de indemnizar ante un despido, ¿sí?
Pero luego hay garantías secundarias. Las garantías secundarias son las de tipo jurisdiccional que sirven para obligar o invalidar actos que sean contrarios a la garantía primaria. Es decir, si el derecho a la salud me permite a mí tener acceso a la salud, pero no me lo dan, yo tengo como garantía secundaria el proceso de amparo por violación al derecho de la salud. Yo tengo un derecho a la indemnización y no me dan una indemnización después de ser despedido. Yo tengo como garantía secundaria el juicio individual ordinario de trabajo que sirve precisamente para ese propósito, ¿sí? Esto significa, y aquí pasamos al punto 2 de la explicación de esta sentencia, que en el ámbito laboral aplica ese paradigma garantista que viene siendo defendido originalmente en el ámbito penal desde que allá por los 90 el Luigi Ferrajoli escribía su libro Derecho y Razón. Hoy en día hay autores que defienden que el garantismo es una teoría general, lo decía desde aquel entonces el propio Luigi Ferrajoli, pero ahora ya los autores se han animado a utilizar esa teoría general del garantismo y trasladarla a otras esferas diferentes del derecho penal. Y por eso encontramos, por ejemplo, a autores como Pizarello que hablan de garantismo de los derechos sociales, dentro de los cuales estarían los derechos laborales. Encontramos a Ávila Santa María, que también extrapola el garantismo a los ámbitos de los derechos sociales, y encontramos a autores como Marina Gascón Avellán, que estudia y defiende una teoría general del garantismo. ¿Cuál es el postulado esencial de la teoría general del garantismo? El postulado esencial son los mismos que Ferrajoli decía desde allá por los 90. La idea de que primero, en un esquema garantista, los jueces deben asumir una posición crítica. Es decir, el juez tiene que no solo aplicar la ley, sino enjuiciar esa ley a la luz de la Constitución. Y cuando esas leyes a la luz de la Constitución son o inconstitucionales o insuficientes para asegurar el derecho constitucional, deben, en el primer supuesto, inaplicarlas y en el segundo, llenar esas insuficiencias hasta donde les sea posible mediante aplicación directa de la Constitución, mediante control de convencionalidad, cualquier figura que sirva para trasladar derechos fundamentales a la jurisdicción ordinaria. Y ahí yo tendría que hacer un paréntesis y detenerme y decirles de que el resultado de esta sentencia, que fue ordenar, regular el reinstalo de las mujeres embarazadas, es algo que ya hacían algunos jueces de lo laboral, precisamente bajo un paradigma garantista de los derechos laborales. El asunto es de que el hecho de ordenar que se regule directamente en la ley permite un grado más alto de garantía porque hasta la fecha había garantías jurisdiccionales, las que provenían de esos jueces de lo laboral que ordenaban esos reinstalos, aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, pero ahora, además de una garantía jurisdiccional, hay una garantía legislativa mediante la reserva de ley, lo que la sala había venido diciendo desde allá por la inconstitucionalidad 53-2005. El legislador no solo es amenaza de los derechos fundamentales, sino que también es alguien que puede colaborar en un grado de garantía más alto de esos derechos, previendo leyes que los aseguren. Y por último, y esto queda al final un poco disfrazado en la sentencia, no disfrazado porque queda como escondido, sino disfrazado en el sentido de que la atención que acapara el reinstalo de la mujer embarazada le roba un poco de atención al abordaje de la sala de la figura del fraude de ley, porque la alegación del actor que impugnaba el artículo 113 del Código de Trabajo era que esa disposición permitía el fraude de ley para que el patrono burlara la garantía de estabilidad laboral de la mujer embarazada que confiere esa disposición y por el contrario la usara para desmejorar el nivel de protección a los derechos de la mujer embarazada. La sala hace un esbozo de qué significa el fraude de ley. Para explicar ese esbozo necesitaríamos quizás un poquito más de espacio y de tiempo,
pero se los digo así a grandes rasgos. El fraude de ley implica que hay una norma que confiere poder, que hay una norma que prohíbe obtener un resultado y alguien usa indebidamente el poder que tiene conferido para lograr el resultado que tiene prohibido. En el caso de este supuesto específico, implicaría que los patronos tienen un poder para despedir en el ámbito privado, pero que tienen prohibido despedir a mujeres embarazadas. Si un patrono usa su poder de despido de forma desviada, por ejemplo, simulando una causal de despido previa al embarazo que no existe, para obtener un resultado que en principio tiene prohibido, ese es un fraude de ley. Y como es un fraude, implica lo que Manuel Atienza y Ruiz Manero llaman ilícitos atípicos. No hay un tipo que indique sus elementos objetivos y subjetivos, pero sí hay principios a partir de los cuales podemos calificar a esos actos como actos ilícitos. No ilícitos penales, pero sí ilícitos en el sentido de contrarios al derecho. Los ejemplos que dan, y son los tres tipos de fraude, perdón, los tres tipos de ilícitos atípicos abordados en el libro de ilícitos atípicos de Atienza y Ruiz Manero, son el fraude de ley, que evidentemente es contrario al orden jurídico, el abuso del derecho, que implica tener conferido algún determinado derecho y al final abusar de él, y la desviación de poder. ¿Sí? Pues bueno, lo que dice la sala es, esta disposición de hecho previene el fraude de ley y lo previene de la siguiente manera. Lo previene porque al final lo que dice es de que en todo caso, si el patrono despide a la mujer, por una causal o por una razón anterior al embarazo, eso no va a surtir efecto hasta después del descanso postnatal. O sea, dice, aunque usted tenga la razón y los hechos fueron anteriores, para proteger a la estabilidad laboral de la mujer embarazada, pues los efectos de ese despido van a comenzar hasta que termine el descanso postnatal, ¿sí? Finalmente, la sentencia decide que existe la inconstitucionalidad por omisión total alegada, ordena a la Asamblea que regule el reinstalo de las mujeres embarazadas en tanto como medida cautelar como efecto de la sentencia. Y bueno, hasta donde le seguí la pista a este tema, la Asamblea también estableció multas para los patronos que despidan a mujeres que estén embarazadas, ¿sí? Otro caso interesante, este es mucho más reciente, de enero de este año, es la inconstitucionalidad 90-2019. Lo que impugnaban en este caso era el artículo 320, letra B del Código de Trabajo. En ese artículo se establece que quedan excluidos del capítulo referido a riesgos profesionales aquellos trabajadores que sean contratados por un tiempo inferior a 7 días y cuyas labores no requieran de un número mayor que 5 personas. Yo contrato a una persona para que llegue a limpiar arbustos en la casa y se va a tardar 2 días. Bueno, en caso que hubiera alguna especie de riesgo profesional, entiéndase una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, que son las dos formas de riesgos profesionales, pues yo no estaría obligado como patrono a responder directamente con mi patrimonio por esa situación de la persona. Pero ojo que se tienen que cumplir esas dos condiciones. El tiempo de las labores no debe requerir más de 7 días y el número de personas no debe de ser superior a 5. La sala en esta sentencia aborda temas que hasta la fecha no tenían desarrollo jurisprudencial y uno de esos temas es el tiempo de servicio como una categoría que puede servir para configurar derechos o prestaciones laborales bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. ¿En qué sentido? Bueno, hay algún sentido, hay alguna explicación y justificación de que algunos derechos o prestaciones laborales puedan ser configurados de forma distinta a la luz del tiempo de servicio que una persona tiene. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso del aguinaldo que conforme más años tiene una persona de estar en una empresa, sube en su cuantificación. Nosotros tenemos el caso de los escalafones en el sector público, en donde el tiempo de servicio es un factor que sirve para escalar en el escalafón.
Nosotros tenemos el caso de las vacaciones, de las cuales podemos gozar hasta que tenemos un año de trabajar en el sector privado. Es decir, hay muchos ejemplos en donde el tiempo de servicio se toma en cuenta como factor para configurar derechos o prestaciones laborales. Sin embargo, la sala señala que este criterio no sirve por sí solo para hacer esas matizaciones o modulaciones. Tiene que haber proporcionalidad y razonabilidad. ¿Qué implica esto? La razonabilidad implica que debe haber un factor objetivo de por qué hago la diferencia. ¿Sí? No debe ser solo porque sí, sino que debe haber un factor objetivo para hacer la diferencia. Y en el caso de la proporcionalidad, esto va a implicar que las medidas deben ser idóneas, necesarias y superar una ponderación. Bueno, en el caso en específico de los riesgos profesionales, encontramos convenios de la OIT que sugieren precisamente la modulación en el grado de respuesta ante esos riesgos en función del tiempo de servicio. Es decir, puede establecerse que, de acuerdo con el tiempo que una persona tenga, que ojo que no estoy hablando tiempo de servicio como un concepto equivalente con el carácter temporal o permanente de los trabajadores, ¿sí? Lo temporal o permanente es aparte. Un trabajador temporal tiene todo el derecho a exigir que se responda por riesgos profesionales. Aquí hablo de tiempo de servicio, ¿sí? Una cuestión distinta. Pero bueno, la OIT avala esta categoría para establecer esas diferencias en derechos o prestaciones laborales. Pero si esas modulaciones que haga el legislador no son proporcionales o no son razonables, pues entonces son inconstitucionales. Y yo les puedo citar un ejemplo viejo de la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, en la inconstitucionalidad 105/2014, la sala declaró inconstitucional una disposición del Código de Trabajo que establecía que la mujer, para gozar de remuneración durante el tiempo de descanso pre y postnatal, debía llevar 6 meses de trabajo. Y la sala dice, cuando analiza esa respuesta, mire, esta es una medida irrazonable. No hay ni una razón objetiva para decir que la mujer, para gozar de ese derecho, no solo al descanso pre y postnatal, sino a una remuneración durante ese descanso, tenga que considerarse el tiempo que esta persona tiene para trabajar. La Constitución en el 42 reconoce ese derecho de forma indiscriminada, no sobre la base de un tiempo de servicio. La sentencia que estamos comentando también tiene consideraciones sobre seguridad social, sobre previsión social, también es un tema importante en el derecho laboral, y sobre la salud de los trabajadores, que es garantizada precisamente mediante las normas de previsión social que tienden a mitigar la posibilidad de riesgos profesionales y las de seguridad social que sirven para reaccionar cuando la previsión social no ha logrado contener alguna situación contingente de edad, de vejez, de muerte o de embarazo, ¿sí? Entonces, la sentencia fue desestimatoria porque en ese caso concreto de trabajadores que no necesiten más de 7 días ni sean en un número superior a 5, tiene un sentido el hecho de que en ese caso no se responda por riesgos profesionales, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Eso sí, la sala aclara, la condición de que no tengan que ser más de 5 trabajadores evita que los patronos puedan burlar la condición de tiempo de servicio mediante lo que la sala califica como contrataciones supranumerarias. Por ejemplo, contratar a 50 personas para que la labor termine en 5 días y no verme afectado por un posible riesgo profesional como patrono, pagándolo. Momento, si usted contrata a esa cantidad de personas, las condiciones del artículo 320, letra B, son concurrentes. Es decir, deben las dos simultáneamente darse en el caso concreto. Durar menos de 7 días las labores y no necesitar de más de 5 personas. Si usted usa más personas, aunque tarde menos de 7 días, igual entonces quedan estas personas comprendidas dentro de la tutela frente a riesgos profesionales. Otro caso que también es interesante
es la inconstitucionalidad 95-2018. Esta sentencia es del 3 de octubre del 2022. Lo que se impugnaba en ese caso era el artículo 50 ordinal 15º de la Constitución. Básicamente, este artículo lo que establece es que cuando la persona trabajadora regrese a sus labores dentro del tercer día de haber sido detenida por algún supuesto delito, esta persona tiene, a pesar de eso, puede ser despedida sin ninguna responsabilidad para el patrono si el delito por el que había sido procesada era un delito en contra de la persona, de su patrono, de la cónyuge del patrono, de sus hijos, de algún compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que alegaba el actor en ese caso, bueno, la demandante, ya recordé que era mujer, era que esto violaba la presunción de inocencia, porque significa que yo había sido absuelto o sobreseído en el proceso penal, pero a pesar de la absolución y a pesar del el sobreseimiento, yo igual podía sufrir una consecuencia jurídica de índole laboral y eso violaba la presunción de inocencia porque entendemos que si no hay sentencia condenatoria firme, pues a mí se me presume inocente. La respuesta a la sala a eso es que en la jurisprudencia constitucional, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la sentencia de inconstitucionalidad 146-2014, se ha sostenido que la presunción de inocencia aplica solo en aquellas ramas del derecho que suponen un ejercicio del poder punitivo del Estado. En concreto, esas ramas son el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Ustedes pueden revisar la inconstitucionalidad 94-2013 o la 109-2013 en cuanto a ese tema. Básicamente, lo que se dice es de que en ese escenario, ¿sí? Es decir, derecho penal o administrativo sancionador, sí hay presunción de inocencia, porque hay una acusación de la cual me deben presumir inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Pero en las demás ramas del derecho, donde no hay ejercicio de poder punitivo como en la laboral, esa presunción de inocencia no existe porque nadie está siendo acusado de nada, ¿sí? Entonces ahí se cae de entrada como el pilar del argumento del demandante. Pero además, dice la sala, resulta en el ámbito laboral una ponderación aceptable por parte del legislador el hecho de entender que para procurar el normal funcionamiento del lugar de trabajo, digamos, una empresa o un lugar de trabajo valorativa y axiológicamente armónico, pues tiene un sentido que pueda despedirse a alguien que ha atentado, aun si solo sea eh, procesado y no se haya condenado, haya terminado sobreseído o haya terminado absuelto, pero sí tiene un sentido pensar que si el delito fue por el que me procesan contra el patrono, contra los hijos del patrono, contra su cónyuge o un compañero de trabajo, pues igual eso vaya a tener efectos en lo que respecta al normal desarrollo de las labores y a la normal convivencia en el centro de trabajo. Entonces, esa es una ponderación aceptable, dice la sala, que hace el legislador entre esos dos bienes constitucionales que chocan entre sí en ese supuesto concreto y por tanto la sentencia fue desestimatoria. Declaró que no existía la inconstitucionalidad en ese artículo. Tenemos otro caso, es la inconstitucionalidad 49-2015 del 2017, que de esta sentencia yo creo que lo más interesante es la, digamos, conceptualización del derecho al trabajo y del salario mínimo, ¿sí? En cuanto al trabajo, la sala dice, mire, el derecho al trabajo es el derecho por el cual toda persona puede exteriorizar y aplicar conscientemente sus facultades para la producción de medios materiales y condiciones de vida. En cambio, el salario mínimo es una garantía de ingreso mínimo y es aplicable a todos los sectores. El salario mínimo está muy vinculado con la idea de dignidad y nosotros vamos a encontrar una cantidad exagerada de estudios sobre qué significa ser digno,
Pero yo de manera bien simplista les diría que una primera aproximación aceptable a la dignidad es la que tiene Ronald Dworkin, ¿sí? La de Ronald Dworkin la vamos a encontrar en El Derecho de las Libertades, la vamos a encontrar en el libro Religión sin Dios. Básicamente es decir que la dignidad es nuestro derecho a ser tratados con igual consideración y respeto. Punto. La dignidad es un derecho que todos tenemos a ser tratados con igual consideración y respeto que todos los demás. No importa si hay una discapacidad, no importa si la persona está enferma de VIH, no importa si la persona es extranjera, no importa si la persona es migrante, no importa si la persona es niño o es anciano, no importa si es hombre o es mujer, igual consideración y respeto, ¿sí? Una segunda aproximación, también muy buena, sobre qué significa lo digno, es la que la sala abordó en la inconstitucionalidad 33/2016. Ahí la sala dice, la dignidad es un derecho con tres manifestaciones. Primero, vivir bien, tener satisfechas las necesidades básicas. No podemos decir que es digna la persona que está en situación de indigencia, o más bien, no podemos decir que está siendo tratado con dignidad. Sí es digna, porque sí tiene su derecho a ser considerado de igual manera que los demás y respetado de igual manera que los demás. Pero el tratamiento que tiene no es un tratamiento digno. O sea, lo primero de la dignidad como derecho es el derecho a vivir bien, a tener satisfechas las necesidades básicas. La segunda manifestación del derecho a la dignidad es vivir como uno quiera, autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad. Que si a mí me gusta vestirme con colores oscuros, pues eso no representa algún problema y yo pueda reivindicar mi dignidad vistiéndome de colores oscuros. Que si me gustan los colores pasteles, que si me gusta el color rojo, que si quiero estudiar derecho y no medicina, que si quiero manejar un carro azul y no un carro rojo, que si no quiero manejar en carro y quiero andar en transporte público, todo eso es irrelevante porque yo tengo un derecho fundamental de dignidad que me permite vivir como yo quiera, ¿sí? Siempre y cuando, ojo, en mi vivir como yo quiera, yo no afecte derechos o bienes ajenos. Hasta ahí acaba ya la línea de lo protegible de mi dignidad. Cuando yo en vivir como yo quiera, ya me meto en el ámbito de la esfera jurídica de alguien más, ¿sí? Y tercero, como tercera manifestación de la dignidad, vivir libre de humillaciones. O sea, no hay que entender como digno el hecho de que una persona sea tratada con humillación. Pero ojo, hay autores, por ejemplo, hay un libro muy bueno, recuerdo haberlo leído para la tesis doctoral, que se llama The Harm in Hate Speech, el daño en el discurso de odio. Ese libro es de Jeremy Waldron. Ahí en un capítulo él diferencia la ofensa de la indignidad. No es lo mismo. Una ofensa es algo que lesiona nuestro honor, no nuestra dignidad, que nos puede parecer chocante, que nos puede parecer dañino, que nos puede parecer no agradable, pero no ataca el núcleo de dignidad de la persona humana. Ataca mi honor. Por ejemplo, que dijeran, Marcos Vela es un pésimo profesional. Puedo considerarme ultrajado, puedo sentir que mi honor está siendo puesto en entredicho, pero no puedo decir que eso es indigno. Distinto es que yo fuera detenido, me desnuden públicamente y me exhiban en una plaza. Eso sí afrenta contra mi dignidad, no contra mi honor, ¿sí? Para que veamos como un poco la diferencia. Uno afectaría o las afectaciones al honor estarían vinculadas con mi sentido de autoaprecio, con mi sentido de autoestima, pero la dignidad estaría vinculada con el sentido mismo de humillación, con el mínimo de consideración y respeto que todos debemos de tener como seres humanos. Pues el salario mínimo se vincula precisamente con la idea de dignidad. La entendamos como la entendamos, sea que la asumamos como Ronald Dworkin, sea que la asumamos como la inconstitucionalidad 33/2016, incluso podríamos retomar otros conceptos de dignidad como el de Murguesa, como el de Manuel Atienza, que el año pasado que sacó un libro que se llama Sobre la dignidad humana, muy bueno. No importa, al final el salario mínimo en cualquiera de esos encaja, porque el salario mínimo sirve para cumplir con uno de los requisitos básicos de dignidad, el vivir bien, no en el sentido de tener lujo, sino en el sentido de satisfacer
todas las necesidades básicas que tiene una persona. Nosotros no podemos asociar con digno que alguien tuviera ingresos tan bajos que tenga que comer una sola vez al día y hacer que sus hijos aguanten hambre y coman una sola vez al día. Eso no es digno para ningún ser humano. Nosotros no podríamos pensar que encaje en el concepto de dignidad que las personas no puedan acceder a servicios básicos de salud como tener pasta de dientes, poder pagar un servicio de agua potable, poder tener acceso a productos higiénicos como papel higiénico, tener acceso a productos higiénicos como toallas sanitarias en el caso de las mujeres, porque eso es lo mínimo que nosotros podríamos considerar que merece un ser humano. Es decir, nadie que se precie del respeto a la dignidad de otros podría decirles eso es digno, que alguien viva de esa manera con esas carencias. Sí podemos reconocer que cuestiones como la pobreza, sí, afectan a esa esfera de la dignidad, pero no podemos justificar esa situación. Una cosa es que yo diga que hay problemas estructurales, que son problemas de toda América Latina y que hay que luchar contra ese fenómeno de pobreza, pero otra cosa es que diga, eso está bien, eso es justificado. Son dos argumentos y son dos discursos muy distintos. Luego tenemos la inconstitucionalidad 86-2010 sobre libertad sindical. Esta tiene de particular el reconocimiento de que la libertad sindical tiene un carácter individual, mi derecho a pertenecer a un sindicato o a no pertenecer a uno si no quiero, pero también la vertiente colectiva. Sí, la vertiente colectiva de la sindicalización implica los derechos que tiene el sindicato ya constituido, el derecho de autoorganización, el derecho a federarse, el derecho a celebrar sus asambleas, el derecho a defender sus derechos y los derechos de las personas que trabajan para el sector que representa ese sindicato, incluso aquellas que no pertenecen formalmente al estamento sindical. Y también la libertad sindical es una libertad positiva y negativa. Esto implica que yo puedo unirme a cualquier sindicato que yo quiera y también que nadie puede obligarme a pertenecer a un sindicato. No podría haber consecuencias perniciosas o consecuencias negativas porque yo decida que no voy a pertenecer a ninguna especie de sindicato. Esto no lo vamos a confundir con la colegiación de algunas profesiones, como las que encontramos en España, por ejemplo, colegios de abogados, colegios de notarios, que son institucionalmente necesarios para el ejercicio de esas profesiones. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 585, se dijo la colegiación obligatoria puede hacerse porque está vinculada al orden público, es un límite aceptable a la libertad de asociación en general. Lo único que no se puede, eso lo dice la opinión consultiva, es obligar a que se colegien periodistas por la protección especial que tiene la libertad de expresión, ni tampoco exigir que las personas que ejerzan periodismo deban estar tituladas en periodismo, porque el ejercicio de la libertad de información lo hacemos todos, aunque no seamos periodistas. Si yo voy manejando, grabo que hay un accidente y digo, miren, no se vengan por aquí porque si ustedes se vienen por aquí se van a encontrar un gran tráfico, eso es libertad de información. No soy periodista, pero sí informo a otros sobre hechos objetivos. Ahí entonces no puede haber una exigencia de ese tipo, pero sí puede haber colegiación obligatoria para la gran mayoría de profesiones y eso no es inconvencional. Otra inconstitucionalidad interesante es de 2020, de febrero de 2020, es la inconstitucionalidad 143-2015. Esta se refiere al trabajo doméstico. Ahí la sala reconoce varias cosas interesantes. Primero, que el trabajo doméstico está muy vinculado a la labor de mujeres y por tanto hay que prestarle una especial atención porque involucra a un grupo vulnerable. Y además de que las características de este trabajo doméstico es que la relación laboral es de dependencia, como en cualquier trabajo. Segundo, que el empleador no obtiene ganancia económica con el trabajo del trabajador. Es decir, un empleado doméstico deja de ser doméstico si yo lo llevo a mi negocio para que en el negocio se ponga a barrer y a limpiar mesas. Eso ya no es un trabajo de hogar doméstico, sino que ya es un trabajo del que obtengo ganancia económica y por tanto el salario tendría que ser el salario que se gana en el sector comercio y servicios, ¿sí?
Luego, las tareas que debe realizar el trabajador son las relacionadas con el cuidado del hogar o con el cuidado de sus miembros. Sí, en esta sentencia, de hecho, lo que la sala ordenó es que se regule el salario mínimo de empleadas domésticas y que, bueno, que sobre estos parámetros se puedan hacer las calificaciones de cuándo un empleo es un empleo doméstico. La inconstitucionalidad 47-2015, esta lo que tiene de interesante es que es el precedente más actualizado sobre la huelga. Lo único que interesa destacar de la huelga es esto que tenemos acá. Hay más modalidades de huelga que la cesación de labores y el abandono del lugar de trabajo. La sala lo que sostiene es de que la huelga reconocida en la Constitución no está definida únicamente de esos dos modos. La huelga puede operar como cualquier mecanismo o cualquier medio que denote protesta por parte del trabajador con la finalidad de reivindicar sus derechos. ¿Qué tipo de huelga podríamos identificar como una posibilidad no incluida dentro de la cesación de labores o dentro del abandono del lugar de trabajo? Bueno, la huelga de trabajo lento. Estamos ahí, estamos trabajando, pero estamos trabajando a una velocidad que no permite que la empresa sea productiva. Pero ahí estamos. Eso también es una forma de mostrar ese descontento y reivindicar derechos laborales. Otro ejemplo. Estamos en el lugar de trabajo, no lo abandonamos, pero no trabajamos. O sea, no se cumplen esas dos condiciones concurrentes que en el código de trabajo aparecían como definicionales o como características del ejercicio del derecho a la huelga, ¿sí? Luego, las consideraciones adicionales que se hacen sobre este derecho son las que encontramos en cualquier precedente sobre derechos fundamentales, ¿sí? Que no es un derecho absoluto, que tiene una dimensión individual y tiene otra dimensión colectiva. Para ir cerrando esta ponencia, aquí traía el caso que les mencioné antes, el de la mujer embarazada, en donde antes el Código de Trabajo decía que debía haber laborado 6 meses antes de la fecha probable de parto para que tuviera derecho a remuneración en su descanso pre y postnatal. Aquí la sala dijo, mire, esto es inconstitucional porque no supera las exigencias de proporcionalidad que requiere la jurisprudencia constitucional para limitar derechos fundamentales, en este caso el que establece el 42 en relación de la Constitución en relación con mujeres embarazadas, ¿sí? Bueno, eso sería entonces el conjunto de criterios que así muy sintéticamente yo les podría mencionar. Voy a permitir que en estos 10 minutos que quedan se hagan las preguntas que ustedes quieran hacer y con gusto pues les ayudo en lo que se pueda, eh, pues en lo que se pueda colaborar con sus cuestionamientos. Hay varias preguntas por ahí, maestro. Sí. No sé si las puede usted ir Veo verificando. algunas, pero veo las últimas. No sé si habría unas, pues, un poco más antiguas que han quedado ahí ocultas. Si no, usted me ayuda si me salto alguna. Bueno, alguien pregunta en qué casos procede el amparo o habeas corpus. Bueno, sintéticamente, el amparo procede ante la violación de cualquier derecho fundamental o categoría subjetiva de rango constitucional y el habeas corpus procede en cualquier violación de libertad personal o la restricción o la violación de algún derecho que esté relacionada en el caso concreto con una restricción de libertad personal, como salud de personas privadas de libertad. ¿Sí? Por integridad física de personas privadas de libertad, por ejemplo, ¿sí? Carla María pregunta, ¿las mujeres embarazadas pueden hacer uso de amparo? Sí, sí pueden. El 247 de la Constitución reconoce la posibilidad de acceder al amparo a toda persona. Esto implica que no se distingue hombre-mujer ni en la situación particular en que esté hombre y mujer. De hecho, incluso ya la jurisprudencia le da un sentido más amplio y reconoce algunos supuestos de amparo para personas jurídicas de derecho privado, amparo para personas jurídicas de derecho público. ¿Sí? De acuerdo a la sala, las acciones de personal son meros actos de comunicación. ¿Cuál sería la forma correcta de documentar las faltas laborales?
De eso no hay jurisprudencia constitucional. Ahí sí no hay jurisprudencia que diga, mire, para documentar faltas laborales, usted tiene que hacerlo de X, Y, Z manera. Ese es un asunto más relacionado con la labor que pueda tener un juez de lo laboral que con la que tiene la sala, porque recuerden que la sala no funciona como un tribunal de instancia, entonces no enjuicia esas cositas que son más como probatorias, como fácticas, sino solo si hay violación a la Constitución o no. ¿Sí? ¿Existe alguna referencia sobre el tema de trabajadores bajo contrato cuando son empleados públicos? Y si existe, ¿cuál es? El amparo 9/2013 que les mencioné en esta ponencia es uno, y me parece que también el amparo 1/2011, no, estoy seguro, ya me acordé, no, el amparo 1/2011 también es sobre ese tema, ¿sí? Interrupción de plazo de prescripción en cuestiones de indemnización, no hay. En jurisprudencia constitucional no se computan plazos, no es la labor de la sala, así que ahí sí le digo que al menos que yo sepa, no hay nada sobre ese tema. Veamos, un despido injustificado podría ser disfrazado por un decreto de retiro. Más bien, el decreto de retiro podría estar vinculado no tanto con un despido injustificado por el carácter general que tiene un decreto, ¿no? Pero sí podría ser cuestionado el decreto como un todo por inconstitucional, por una cuestión de legalidad en sede contencioso. Ahí la casuística es bastante amplia en la pregunta. Veamos, ¿qué opinión le merecen las huelgas que realizan en el sector público? ¿Son legales? Le voy a quedar debiendo esa respuesta, no porque no quisiera aportar mi postura, sino porque hay un caso en curso en la Sala de lo Constitucional sobre ese tema en concreto. Alguien ha pedido la inconstitucionalidad por omisión, por no regular la huelga de empleados públicos, y pues en el carácter de coordinador del área de inconstitucionalidades soy el menos indicado para opinar de algo que esté en trámite en la sala por cuestiones de que no se vaya a pensar que estoy anticipando un criterio, que estoy diciendo de antemano cómo se debería resolver, ¿no? Al final, una cuestión ética, llamémoslo, ¿no? De no poder opinar de casos que están en curso. Veamos, incapacidades menores a 4 días. ¿A quién le corresponde el pago de las remuneraciones de esos días? Los patrones consideran que está a discreción de ellos pagar. Creo que ahí estamos confundiendo un poco las cosas, porque la incapacidad que es menor de 4 días, que no las convalida el seguro, creo que a eso se refiere usted, sí deberían ser cubiertas por el patrono, si el trabajador está comprendido dentro del capítulo de riesgos profesionales. Ahí es o el seguro o el patrono, pero de que alguien responde, ¿sí? Luego tenemos si el trabajador ha demandado fingiendo despido cuando él abandonó el trabajo y pone la demanda al mes y pone otra demanda al ministerio al mes y medio, hay responsabilidad del patrono ahí si el trabajador fue el que mintió. Para eso está el Código de Trabajo. Eso no es jurisprudencia constitucional. Eso, el mismo Código de Trabajo, por vía de excepción, permite que sea el patrono el que alegue eso que usted me está diciendo y que además de alegar eso, lo pruebe, ¿verdad? Que es principal porque al aducirlo como excepción, implicaría que es un hecho excluyente y un hecho excluyente, según la inconstitucionalidad 44/2011 corresponde ser probado por el que lo alega, en este caso el demandado. Veamos, ¿qué más Maestro, preguntas? ¿Sí? en el caso de un trabajador que es empleado público, pero fue contratado bajo la modalidad por contrato y el resto están por ley de salario, ¿cómo quedan las garantías de ese trabajador? Ya, bueno, es que depende, porque es una cuestión, creo que aquí lo importante o lo que hay que tener en claro es que la cuestión de si es un régimen de contrato, no sé si la pregunta va orientada a lo temporal de los contratos o va orientada al régimen laboral que devendría de ese contrato, pero no obstante, explico. En cuanto a la temporalidad, la jurisprudencia es clara. Si las labores son permanentes, no importa que el contrato diga un plazo. Lo que hace que un contrato a plazo verdaderamente se considere temporal es que las labores tengan naturaleza temporal.
Ahora, si estamos hablando de contrato por el tema del régimen de trabajo que regiría, recuerden que en el sector público, aunque se elaboren contratos, esos contratos de igual manera no cambian la naturaleza de la labor como una naturaleza de derecho público, ¿sí? Es decir, los contratos que tienen carácter privado en el sector público son contratos que la misma ley habilita a que se hagan de esa manera bajo supuestos excepcionales, pero de ahí de lo contrario, aun cuando en el sector público haya contrato, de acuerdo con el Amparo 1/2011, aún así hay estabilidad laboral. Es decir, que sea ley de salario o que sea contrato, no debería ser un factor relevante para reconocer mayor o menor protección a la estabilidad laboral de la persona. Veamos, se puede acudir al amparo en caso de retiro obligatorio que violenta el derecho a la jubilación, ya que el empleado no ha alcanzado su tiempo de servicio. Fíjese que esa respuesta igual no la puedo responder porque es una cuestión muy concreta, casi como de asesoría de materia constitucional, y en la sala nadie le puede decir a alguien cómo litigar algo que vaya a terminar desembocando en la misma sala. Así que con eso mi disculpa, ¿verdad? Con eso. Veamos. Luego de la maternidad, ¿es legal que sea trasladada la persona a otra unidad? Bueno, es que una vez que termina la garantía ampliada que prevé el Código de Trabajo, la mujer ya está dentro del régimen laboral ordinario, ya no hay una protección por su estatus de madre. Entonces, la tutela que tendría es la tutela que corresponde a cualquier trabajador en caso de traslados, porque hay garantías frente a traslados, ¿sí? Veamos, ¿qué más? Mm, 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 mm. Si alguien renuncia del sector privado después de 18 meses de laboral, tiene derecho o no a la indemnización. Si cumple las condiciones que establece la ley de prestación económica por renuncia voluntaria, sí. Si no cumple las condiciones, no. Eso tiene que ver con el preaviso, con la manera en la que da ese preaviso y otra serie de factores que la misma ley se encarga de definir, ¿sí? Veamos. ¿Qué más? En caso de muerte, ¿quién paga la pensión? ¿El seguro o el patrono? Pues en principio el seguro social, si está la persona afiliada, que es obligación patronal. Si el patrono no afilia a la persona al seguro social, el Código de Trabajo tiene su régimen de responsabilidad para el patrono que no cumple con esa obligación básica de seguridad social. Em, entonces, no sé. Licenciada Morales, si ya se nos agotó el tiempo, que veo que ya nos dio las 3:30, o si... Sí, efectivamente. Gracias, estimado maestro Vela, por esta excelente ponencia. Vemos que las preguntas han estado bastante interesantes. Agradecerle por este espacio de tiempo, de su tiempo, de su valioso tiempo para poder hacer esta excelente ponencia sobre este tema tan relevante, perdón, de derecho laboral. Em, Lamentablemente ya hemos llegado a la finalización del tiempo establecido para esta conferencia. Agradecemos infinitamente por habernos acompañado en esta tarde de día jueves a toda la comunidad jurídica que se ha conectado, casi 300 personas que se han conectado a a este espacio virtual de aprendizaje, donde siempre tratamos de que en nuestros estrados esté la excelencia para exponer en estos temas tan bonitos de derecho laboral y en este caso, pues, el doctor Marco Vela, que nos ha acompañado en esta tarde. No sé si quiere dar algunas palabras, doctor, de despedida antes de cerrar el micrófono. Sí, sí. Bueno, lo primero, que es algo que me quedó de espinita desde la sesión pasada, fíjense que les comento, dado que todavía está la mayoría de asistentes acá, que no mucho me gusta que me traten por título académico, así que yo soy más feliz cuando me dicen mi nombre, Marcos, Marquitos, me dice alguna gente, dependiendo del grado de cariño y cercanía, ¿verdad? Así que eso como de entrada, porque siempre me genera así como una sensación de mucha formalidad y nunca me ha gustado eso. Así que en la medida de lo posible, cuando me encuentren en la calle o un lugar así, ustedes díganme, hola Marcos, y yo tranquilo que no me ofendo. Y de ahí lo segundo es de que les agradezco la oportunidad de poder hablar de estos temas. Espero que haya sido de su interés la ponencia, espero que les haya gustado.
lo que hemos hablado. Espero que les sea útil en la práctica, que es lo principal, y que las ideas hayan sido expuestas para ustedes de forma clara y eso les permita pues orientar mejor su práctica del día a día. En realidad, de mi parte, solo agradecimiento para las personas que se encuentran en esta sesión, para el Consejo Nacional de la Judicatura, para Ormusa, que presta colaboración, y por supuesto para el licenciado Morales, que sí que lo he molestado con todas las cosas de informática acá para estas sesiones. Bueno, excelente. Pa- Para eso estamos, maestro. Bien, gracias a todos los que se han conectado en esta tarde, ¿verdad? Agradecerles por su valioso tiempo también. Sabemos de que muchos hacen un sobreesfuerzo para conectarse a esta plataforma. No sin antes invitarles a que visiten nuestras redes sociales, la red Facebook, Instagram y también Twitter, donde estamos publicitando o anunciando más bien todas las conferencias que nosotros vamos a impartir en los próximos días, en las próximas semanas, sobre otros temas importantes en el área de derecho laboral. Así que para el próximo jueves también tenemos otra conferencia más, ¿verdad? Sobre otro interesante tema con otra invitada especial. Les pedimos que estén pendientes de las redes sociales y por favor ahí pueden tomar nota de las fechas y horas en que estaremos conectados recibiendo esta formación, esta capacitación sobre temas de derecho laboral. Agradecerles a todos los que se han conectado nuevamente, a nuestra coordinadora del área de capacitación y concejal, la maestra Verónica González, quien está conectada con nosotros. Le deseamos una feliz tarde a cada uno de ustedes y a usted también, Marquitos, por habernos Ahí está. acompañado en esta tarde tan valiosa para todos nosotros. Así que terminen un feliz día jueves. Que Dios les bendiga. Gracias igualmente. Feliz tarde.